tienes dónde estar. Pues por eso está bien. Tú no tienes responsabilidades o obligaciones, pero si tienes casa, seguro que tienes responsabilidades y debes de atenderla. Si hay un papá necesitado, quien más debe atenderlo eres tú. Nos toca a nosotros. Ahora, Romanos capítulo 3, porque la ley no se contrapone o se opone a la fe. Otra vez, la ley no es opuesta a la fe. Si, si amas a Dios, vivir por fe y cumplir la ley no se oponen. La ley fue puesta por Dios, la ley de Dios fue puesta por Dios. ¿Para qué fue puesta por Dios? Para hacernos sufrir. No, claro que no. No fue para hacernos sufrir. La eternidad fue puesta en nuestro corazón con la idea de que pudiéramos nosotros tener una relación de profundo conocimiento con Dios. Yo no sé si nosotros nos demos cuenta que existe la posibilidad de que podamos tener una profunda relación con Dios. Aquellos que están jóvenes y que dicen, anhelo tener novio o novia, y dicen, pero pues ¿cómo se hace? ¿Cómo será? Y nomás de oír las pláticas le sudan las manos y dice, ay, cómo quisiera ver a Pancracio. Sí, ya Bartola, uy, cómo me gustaría. Porque ya anhelan ese momento de estar a solas, de platicar, de respetarse, de honrarse y platicar y oír sus emociones y sentimientos expresados en palabras sin brincar ese límite sano, porque no tienen que brincarlo. Pero esto nos lleva a entender el principio. Busco conocer aquel que será mi cónyuge, o será nada más. Busco tener experiencias para cuando me case, ya llego con mucha experiencia. ¿Cuál es tu intención? Y aunque es un rato agradable, pensamos que conocer a Dios profundamente siempre va a llevar a eso que conozco. Pero pudiéramos pensar que puedes tener una relación profunda con Dios sin pensar en algo sexual o algo de esa manera, sino pensar que puedes tener una profunda intimidad con Dios, donde Él pueda revelarte cosas o ataduras o cadenas o traumas que estás atorado en algún lado y que Él pueda revelarte algunas cosas que te lleve a vivir una vida plena y libre en Dios. Quizás no alcanzo a captar cuál es ese plan que Dios tiene en nuestra vida, en mi vida, pero puedo conocer a Dios. El punto donde más te acercas a la luz, más puntos negros o sombras podemos ver en nuestra vida, pero también mayor habilidad tendremos para expulsar aquellas sombras o aquellos puntos negros de nuestra vida y ser mejores personas cada vez. Entre más conoces a Dios, la idea es que seas una mejor persona. Si eres el mismo gruñón, regañón, amargado, la Biblia no está aplicándose en tu vida, porque si la Biblia se aplica en nuestra vida, cambiamos porque cambiamos. Esto así funciona. Romanos capítulo 3, ya les di el tiempo suficiente para llegar a Romanos capítulo 3, verso 27. Podemos entonces, otra vez Romanos 3:27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Podemos entonces hacer algo para que Dios, haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no está basada en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Otra vez, ¿podemos hacer algo para que Dios nos acepte? No. Dios te ama y te acepta así como estás. Es que yo no creo en Dios. Dios te ama y te acepta así como estás. Bueno, es que yo creo a Dios, pero soy muy carnal. Dios te ama y te acepta así como estás. Es que yo soy medio mundano. Dios te ama y te acepta así como estás. Esto es importante. Esto es importante porque no es lo que hago que me da la aceptación con Dios. La aceptación con Dios me la da que el Padre le dio toda autoridad al Hijo para que diera vida eterna a todos los que vinieran a Él. Y el Hijo ahora los trae al Padre ya con la vida eterna implantada, es decir, este puede tener la vida eterna y la quiere,
Recíbelo, recibe al Hijo, recibe al Padre, se llena del Padre, del Hijo, y llega el Espíritu Santo y hace algo precioso en nuestra vida. Fíjense bien, otra vez. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo o pecado no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y surgen preguntas en nuestra mente, después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. La ley a quien fue dada, los judíos. ¿Quién guardaban la ley? Los judíos. Entonces, la salvación y el perdón de pecados, ¿eran los judíos o eran los gentiles y judíos? Y este es el combate. La ley no era suficiente, era por fe, pero la ley era nuestro ayo, apuntaba hacia dónde ir. Entonces, verso 30, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Otra vez, Romanos 3:30, y debemos apuntarlo por ahí en algún lado. Romanos 3:30, Dios declara justos a judíos y gentiles por fe. Y como el concepto fe es difícil, es así como que dice uno, entonces, ¿qué es fe? Qué rico. Ay, disculpen, pero vieran qué rico sabe tomar agua fresca y dejar que nuestra gargantita descanse un poquito. Otra vez Romanos 3:30, es interesante, es la nueva traducción viviente. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por la fe. Esto es interesante, verso 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto nos tambalea. Esto como que dice una, a ver, espérame. Verso 30 lo entiendo. Dios perdona a judíos y gentiles por fe. Pero luego el verso 31 nos dice que el que vive por fe cumple la ley. No invalidamos la ley. El vivir por fe, cumplimos la ley. Bueno, vamos a ver otra traducción. Verso 30 otra vez, en la nueva Biblia viva. Hay tantas traducciones, pero esta traducción dice así. Solo hay un Dios, verso 30, Romanos 3:30, solo hay un Dios y Él nos hace justos a todos por igual, ya seamos judíos o gentiles, cuando tenemos fe. ¿Quiere decir esto que si tenemos fe, la ley no tiene valor alguno? Otra vez. ¿Quiere decir esto que si tenemos fe, la ley ya no tiene valor alguno? No, 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 no. No quiere decir eso. Por supuesto que no. Y con puntos de exclamación, por supuesto que no. Más bien, reafirmamos la ley. Reafirmamos la ley. Esto es interesante. Porque reafirmar, confirmar, apoyar, secundar, certificar y comprobar, o legitimar o corroborar son sinónimos. Otra vez, afirmar o confirmar. Esto es para mí muy interesante porque nos dice, por supuesto que no, más bien reafirmamos, secundamos, apoyamos, confirmamos, certificamos, comprobamos, legitimamos, corroboramos que la ley se cumple. El cumplimiento de la ley por fe como que no lo entiendo. Qué bueno que no lo entiende. Porque creo que estamos viendo que el creer no invalida la ley, sino el punto de la ley es para llevarnos a esa idea de que crees y se cumple la ley. Otra vez, la idea de la ley era nuestro ayo, era el indicador hacia dónde podríamos caminar. Por la ley el hombre no se justifica, pero toda la ley estaba apuntada que somos malos y que solo
Jesús, poniendo la vida eterna en nuestro corazón, pudiera llevarnos al Padre. Un momento. ¿Quiere decir que solo Jesús podría plantar la vida eterna en nosotros? Creo que ya estamos entendiendo. Creo que ya nos está cayendo esa verdad en nuestro corazón, que la única persona que puede perdonar pecados se llama Jesús y perdona pecados a todo aquel que a Él se acerca. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto es bien sencillo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué tan sencillo puede ser? Por fe es sencillo. Jesús, el Padre, le da la autoridad de poder sembrar la eternidad en nosotros, la vida eterna. Y la vida eterna se siembra en nosotros para llevarnos al punto donde entendemos que la ley era el indicador, donde nos llevaba al punto que solo creyendo en esa verdad de que Jesús puede darnos vida eterna, nos puede llevar al punto donde podamos conocer a Papá Dios. Y conociendo a Papá Dios, entonces podemos participar del reino de Dios. En otras palabras, el Rey de Reyes y Señor de Señores le encomiendan y le ponen en su mano la vida eterna, que en la vida eterna consiste el reinado de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, el ADN de Dios. Yo sé que suena como si es ficticio, suena como si no es real, pero fíjense bien, nadie puede entrar con Dios porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto nos lleva al punto donde ¿quién puede ver a Dios? Sus hijos. Estamos sentados en lugares celestiales y esto nos dice Efesios capítulo 2. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Él. Y esto en mi mente dice, no puede ser, soy un simple humano. Un simple humano puede conocer a Dios. Espéreme un momento. ¿Acaso yo, Jorge, en la gran ciudad, metrópolis de San Agus, puedo conocer a Dios? Las personas que viven allá en la ciudad más famosa de Dubaidules, en lo más lejos, ¿pueden conocer a Dios? Sí, porque no tenemos la habilidad por creer de tener una relación profunda, una relación con Dios Padre y conocerlo. Ahora, dice uno, no, eso es imposible. Para el que cree todo le es posible. Esto es por fe. Y Pablo nos dice que la ley no pierde valor al creer, sino que la ley cobra vida más fuerte en nuestro corazón. Y al creer en esto que acabamos de estar viendo, al creer la ley, al creer en Jesús, al creer en su palabra, al recibir a Jesús en nuestro corazón, estamos diciendo nosotros, confirmamos que la ley se cumple. Esto como que en mi mente no le queda muy claro y a veces no sé cómo ponerlo donde entendamos que facilitó el camino y el caminar Jesús, donde lo puso para que cualquiera de nosotros, por más torpe que sea, podemos encontrar ese camino, esa profunda relación con Papá Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto nos lleva a entender un poquito más y una gran bendición esto. Romanos capítulo 10, verso 8. Ahora, si usted no le está quedando claro, no se preocupe. Yo creo que vamos a ir viéndolo un poquito más claro mientras vamos analizando un poquito más. Verso 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y aquí en Romanos 10:8 nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ay, Señor Jesús, ayúdanos. En la Biblia
Nuevo Testamento, versión libre, lo dice de esta manera. Lo que la escritura realmente dice es, este mensaje está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. De hecho, lo que estamos mostrando es este mensaje basado en la fe. Otra vez, está diciéndonos que tú y yo tenemos algo dentro de nosotros que es la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense bien, esta es la palabra de fe. Verso 9. Palabra de fe que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ver un momento. Palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, confesión de fe, resultado por fe. Pero verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Otra vez, con el corazón se cree, no se dice nada, con el corazón se cree. El corazón camina por fe, la mente, emociones, sentimientos caminan por fe, porque están dentro de mí. Mi alma está sujeta a la palabra de Dios, entonces aprende a caminar en fe. No, mi espíritu, pero también mi alma, porque empiezo a decir cosas. Otra vez, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es importante porque el verso 8 es un eslabón que une lo que estamos hablando. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Una vez que entendemos, y aquí nos explica, si lo lee uno cuidadosamente, vamos a entender que la palabra que entra a nuestros oídos produce algo acá dentro. Fe viene por el oír, y esto nos queda muy claro. Porque nos sigue hablando aquí, vamos a verlo un poquito más. En el verso 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya entendimos cuál es el cimiento, el procedimiento del invocar. Queda claro para nosotros entonces que invocar viene, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero tiene que haber una convocación, una declaración. Y como, verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? Otra vez, verso 14, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Otra vez, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y por qué no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Otra vez, tiene que ir alguien y hablar el mensaje de la palabra del Señor. Y esa palabra que escuchamos ahora penetró la barrera de la incredulidad. Cuando la palabra del Señor es enseñada, penetra la barrera de la incredulidad y ahora está en mi corazón. Ahora tengo que decidir creerla, rechazarla o no. Y este es el punto quizás donde nos está llevando. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Pero, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y en el verso 15, aquí es donde entra una gran bendición para aquellos que fuimos enviados. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas noticias, que el fin se acerca, que el castigo de Dios está aquí, que la ira de Dios está descendiendo. Ay, caray, no me equivoqué. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No es que no se les ha anunciado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido a Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjense bien, por toda la tierra ha corrido las palabras de ellos. Yo creo que más que nunca hoy estamos viendo el mensaje de Dios correr. Pero fíjense bien conmigo, creer no va, no se contrapone con la ley de Dios. Esto es importante. Creer no se contrapone con la ley de Dios. Al contrario, el creer corroboro que la ley se cumple. ¿Qué bendición es esto? Porque a veces dice uno, ya no estoy bajo la ley. Es verdad, pero la ley se cumplió porque creíste. O sea, la ley jamás podríamos cumplirla. Los mandamientos de Dios jamás podríamos nosotros acercarnos a Dios y decir, porque cumplo tus mandamientos, escúchame. Él nos escucha porque estamos en Jesús. La vida eterna se pudo sembrar en alguien así como nosotros, así como usted se ve, así como yo me veo. Se pudo sembrar el poder conocer a Dios por la sencilla razón que Jesús se le dio del Padre, la tomó y la guardó hasta el tiempo señalado cuando se pagara el precio por el pecado y cuando Jesús estaba diciendo consumado es, entonces podría repartir la vida eterna en aquellos que creyeran. Pero hasta que pagó el precio, hasta que hizo lo que tenía que hacer, se cumplió la palabra en él. Y él pudo decir, los que me diste del mundo, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Esto es importante, porque si estás en Dios, si estás buscando del Señor, es por la sencilla razón que Dios Padre fijó su mirada en ti. No podemos hacer algo para que nos acepte. Él ya nos aceptó en el Señor Jesús. No nos va a amar, no, ya te ama. Y si naciste de nuevo, no te ama más que antes, cuando éramos esos mugrosos, cochinos, pecadores. Nos ama igual. Y esto en mi mente dice, ¿cómo me va a amar igual? Antes era malo. Le quitaba los dulces a los niños, era muy malo. Te ama igual. Porque Dios es amor. El mismo amor que me amó cuando estaba perdido, sin esperanza y sin Él, es el mismo amor que me tiene hoy. La gran ventaja, señores, señora, es que hoy en día puedo conocer a Dios. Él me conoce, pero hoy en día puedo conocer a Dios. Esto es importante para mí. Como tenemos todavía horas y horas. Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no causa daño a nadie. Romanos capítulo 13, verso 10. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. ¿Cuál es el principal mandamiento de todos, Señor? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cumple la ley. ¿Cómo? Sí. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo voy a poner como lo estoy entendiendo ya que estamos cerrando esto. La vida eterna, plantada en tu corazón, te lleva a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y te lleva a cumplir la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. No se puede sin haber creído.
Esto es importante. Esto me llena de gozo pensar que ni siquiera es mi habilidad, no es mi fuerza, no es mi vigor, no es lo que yo pueda hacer. Esto no me lleva a entender que el regalo de la vida eterna consiste en que pueda amar a Dios con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todo lo que tengo y cumplir la ley. Otra vez, Romanos 13:10. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Esta es traducción lenguaje actual. ¿Cómo es posible? ¿Puede cumplir usted la ley? Posiblemente. ¿Se podrá? A lo mejor. Pero ni siquiera es importante. El enfoque no es cumplir la ley. El enfoque es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. El hacer lo correcto brota de nuestra profunda intimidad con Dios. El hacer lo incorrecto brota de nuestra poca intimidad con Dios. Amados, pueblo de Dios, hoy tenemos la gran oportunidad de poner a prueba si realmente aprendimos la lección o no. Tu prioridad sigue siendo o está siendo o estamos obligándonos a que nuestra prioridad sea Dios o ya se nos olvidó. Porque si tu prioridad es Dios, hacer lo correcto es solo lo que sigue. No es algo ajeno, no, es solo lo que sigue. Nadie te ve, Dios te ve. Tú te ves, tú lo sabes. Nadie lo sabe, tú lo sabes, Dios lo sabe. Tener una profunda intimidad con Dios y tener esa vida eterna de conocer a Dios y al único Dios verdadero y a Jesús a quien Él envió, es un gran privilegio que tenemos. Y si hay alguien que dice yo no creo en eso, qué lástima por usted, qué lástima. Porque hoy tenemos la gran oportunidad de poder estar en casa, recibir el mensaje y poder llenarnos de Dios y experimentar la aceptación de Dios. No tengo que hacer nada para que Él me acepte. Si hay alguien que dice yo he estado en mucha desesperación, angustia, la verdad que me preocupa tanto esto o aquello, hoy podemos decirle Dios, me gustaría que se sembrara esa vida eterna en mi corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús fue levantado de entre los muertos y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Papi amado, hoy te damos gracias. A lo mejor algunos de nosotros nos hemos desanimado. A lo mejor algunos que están oyendo, papi, se han sentido solos, desanimados. Y hoy nos has hablado a través de tu palabra para dejarnos saber a todos que se pagó un precio muy elevado para que podamos participar de una profunda relación contigo. Hoy queremos tomar ese desafío y vivir amándote como nuestra prioridad. Y en el nombre de Jesús que se cumpla el propósito y el plan tuyo. Te amamos, Dios, y hemos entendido que amar a mi prójimo como a mí mismo cumplo la ley. Hoy te agradecemos que caminamos por fe cumpliendo tus mandamientos y amándote con todo nuestro corazón. Gracias por hacernos mejores personas y poder disfrutar de tu paz en el nombre de Jesús. Que tengan ustedes un día lleno de Dios donde puedan disfrutar a Él. Dios es fiel siempre.